Este es un taller que, si bien no está asociado específicamente a temas de emprendimiento, sí va a servir para conocer algunas herramientas tecnológicas relacionadas con distintos tipos de discapacidad, y también para poder conocer cuáles son nuestros derechos para poder acceder a la información. Como les decía, si bien esto no es directamente relacionado con emprendimiento, sí es posible que lo utilicemos para nuestros futuros clientes, por ejemplo. Vamos a seguir, bueno, el objetivo de este taller es poder instalar la variable de accesibilidad a la información en todas las actividades de difusión que tengamos, ya tanto en las nuestras como para que también conozcan cuáles son las opciones, y aprender algunas técnicas básicas sobre accesibilidad a la información y comunicación inclusiva. ¿Hay alguien que tiene su micrófono abierto? Lamentablemente no puedo ver. Ya. Vamos a dar una primera aproximación, un resumen de lo que vamos a conversar hoy día. Primero, reconocer que en la sociedad hay una serie de barreras que impiden, en el fondo, que las personas con discapacidad podamos interactuar en conjunto, en total, en general en la sociedad. Acá les voy a ejemplificar algunas de estas barreras. La más reconocida o la que más con la que es más frecuente es la barrera del entorno, ya que es muy gráfico, porque en el fondo es cuando una persona anda en silla de rueda, se encuentra con una barrera cuando hay una escalera sin rampa, por ejemplo. ¿Ya? Mariela, te pido que puedas apagar tu micrófono. Gracias. Y también tenemos otras barreras, que es lo que nos convoca hoy día, que son las barreras a la información. Por ejemplo, hay personas que tienen discapacidad visual y que no pueden leer un documento que está en papel. Muchas veces se le entrega un documento, o cuando en las redes sociales, por ejemplo, hay una imagen y esta imagen no tiene ninguna descripción. También están las actitudinales, cuando las personas, por ejemplo, tienen un prejuicio hacia una persona con discapacidad y la trata de manera diferente, y eso impide que pueda incluir en la sociedad. También tenemos las barreras sociales, que en general son más institucionalizadas. Por ejemplo, cuando una política pública no considera a una persona con discapacidad, ¿ya? Y las cognitivas son cuando los lenguajes, por ejemplo, son muy complejos y no se adaptan a todo tipo eh, de personas con distintos tipos de discapacidad cognitiva, por ejemplo. En la historia de la humanidad, acá les quiero mostrar un poco cómo se ha visualizado la discapacidad a lo largo de todos los años. Primero, se veía la discapacidad en un modelo que se llamaba de prescindencia, donde la discapacidad se atribuía a algún origen religioso o a algún origen que en el fondo decía que las personas no tenían mucho que aportar a la sociedad. Mientras tanto, que el modelo médico, que después de muchos años, atribuye la discapacidad a causas científicas. Ya en el fondo, estas personas se pueden incorporar en la sociedad, pero siempre y cuando sean normalizadas, o sea, que sean igual al resto de las personas sin discapacidad. Y luego de esto, por ahí por los años 70 aproximadamente, comienza a surgir el modelo social. Este modelo social viene a responder a los modelos anteriores, donde se atribuía todo a las características físicas de la persona. En el modelo social lo que hace es que
dice que finalmente el problema no es de la persona, sino que de la sociedad que no se adapta o que no está bien diseñada para incluir a las personas con discapacidad. Dice este modelo de que las personas tienen mucho que aportar y que puede contribuir en la misma medida que el resto de las personas. Luego tenemos el modelo de derechos humanos, que es de los más importantes y el que hoy día todas las personas con discapacidad defendemos, que es que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, también tienen los mismos deberes y responsabilidades en la sociedad. Y por lo tanto tiene que haber igualdad de condiciones y eso significa que las personas con discapacidad requieren ciertos apoyos para poder tener y alcanzar la igualdad de oportunidades y de condiciones. Por último, el modelo biopsicosocial de la Organización Mundial de la Salud dice que hay condiciones o sea, que la discapacidad se genera a partir de 3 factores: las condiciones de salud de la persona con discapacidad, los factores ambientales y los factores personales. Y por eso es que en la interacción de la persona con su entorno es lo que genera la discapacidad o la falta de, o estas barreras, esta interacción con las barreras que conocimos antes es lo que genera la discapacidad. Pues bien, en el año 2006, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto?, levanta lo que es la convención y aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención muy interesante porque en ella participaron muchas organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho de todo el mundo, y se creó esta convención para proteger a nivel mundial los derechos de las personas con discapacidad. Es bien interesante porque fue el primer tratado de derechos humanos en el siglo XXI, después del 2000 en el fondo. Tiene muchos artículos esta convención, y ya se las vamos a compartir en la plataforma. No descuiden de eso, se las vamos a dejar ahí para su conocimiento, porque es importante que todos la lean y conozcan cuáles son sus derechos. En el año 2008, Chile la ratifica. ¿Qué quiere decir? Que se compromete a cumplir con todos los artículos que están en la convención. Y por lo tanto, a partir de la ratificación de Chile en el año 2008, al comprometerse con la convención, va a actualizar la normativa nacional sobre discapacidad. ¿Cuál era la normativa nacional que teníamos en esos entonces? Que era la Ley de Integración de Personas con Discapacidad, que era del año 1994. Y con esta convención, el Estado de Chile comienza a actualizar su normativa y crea la Ley 20.422, la cual establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que es de febrero del año 2010. Esta ley también se la vamos a dejar en el repositorio de documentos para que también la puedan conocer. ¿Qué dice la convención? Aquí no la vamos a revisar completa, solamente algunos temas relacionados con la accesibilidad. Dice en uno de sus artículos iniciales que reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que por lo tanto evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Ya? Esto lo podemos entender como que no es responsabilidad de la persona con discapacidad, generar esta discapacidad, sino que es el entorno lo que lo genera. También tiene algunas definiciones, y acá alguna de ellas, el tema de la comunicación. ¿Qué se entiende por comunicación? Todos aquellos
lenguajes o visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, que principalmente para las personas sordociegas, los macrotipos, que son textos en tamaño grande, los dispositivos multimedia de fácil acceso, por ejemplo, videos, así como también el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, ya con voz, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y también muchos otros formatos que están acompañados por tecnología. Y el lenguaje se entiende como el lenguaje oral, como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Con eso, en el fondo, es para contextualizar la importancia de que la comunicación debe estar cercana para todos. Y para que exista comunicación, hay distintas estrategias para que se puedan implementar. Esa es una de las ideas también de este taller, en que a lo mejor ustedes no conocen algunas herramientas y les puede servir para fortalecer su participación social. Ya pueden decir, mira, yo tengo una discapacidad física y me cuesta mucho escribir en el computador. ¿Qué aparato me podría servir? Y esas cosas las podemos conocer acá. De todas formas, igual cuando participen en el curso que les vamos a dejar alojado en la plataforma, van a poder ahí también hacer más consultas. Pero igual las vamos a dejar aquí al terminar esta sesión un espacio de consultas. Ahora, vamos a ver algunas consideraciones de accesibilidad a la información. Un tema muy importante tiene que ver con el lenguaje correcto en discapacidad. Hay muchas personas que se refieren de manera incorrecta a las personas con discapacidad. Entonces, incluso las mismas personas con discapacidad no tienen conocimiento cuál es el lenguaje más apropiado para dirigirnos a una persona con discapacidad. Muchas veces se dice que el lenguaje crea realidades, ¿cierto? Y eso quiere decir que mientras más hablamos de algo o más utilizamos ciertas palabras, estas se van instalando en la cultura de la sociedad. Pues bien, acá también esto es extraído, esta información que estamos apreciando en la pantalla, que luego se la voy a describir, extraído de una información oficial del Servicio Nacional de la Discapacidad, y le vamos a dejar los documentos o los links de acceso en la plataforma. Voy a partir por el uso incorrecto. Hay muchas personas que se refieren como a personas con capacidades diferentes, que en el fondo ese no es un uso correcto, porque todas las personas tenemos capacidades distintas, no solo las personas con discapacidad. También están las personas con necesidades especiales, también es un uso incorrecto. Y también acá uno muy utilizado es decir discapacitado. Cuando uno dice yo soy discapacitada, es un mal uso del concepto. ¿Y cuál es la forma correcta? Decir, por ejemplo, que es una persona con discapacidad. ¿Y por qué se llama así? Porque primero se antepone que es una persona y luego la discapacidad, porque si uno dice discapacitado, en el fondo quiere decir que principalmente tienes una discapacidad, que es lo que te define. Por eso es mejor anteponer la palabra persona, y además esto es un término que se acordó que se iba a utilizar y que se acordó en la convención que antes les comentaba de la ONU. Otro concepto que es de uso frecuente, sobre todo en los medios de comunicación, ustedes deben haber escuchado o visto en la televisión cuando muchas veces en las noticias dice que una persona sufre una discapacidad, que padece una discapacidad o que es víctima de una discapacidad. En este sentido, no es una palabra apropiada para referirse a las personas con discapacidad. Y esto más bien tiene que decirse como que tiene o que presenta una discapacidad.
Y por último, cuando las personas se refieren a la lengua de señas, dicen lenguaje de señas. Pero en realidad, como esta es una lengua natural de personas con discapacidad auditiva, el uso correcto del lenguaje es lengua de señas. Por ejemplo, nosotros las personas que podemos hablar acá en Chile y escuchar, pero escuchar y hablar, hemos aprendido a hablar la lengua española, no el lenguaje español, como para que ustedes entiendan la diferencia. Y acá les quiero comentar algo bien importante, ya pasamos, estamos transitando un poco al tema del uso de las tecnologías, ¿cierto? Hoy día, y sobre todo ahora que estamos en este proyecto de red de emprendedores con discapacidad, evaluando que puedan digitalizar sus negocios, existen muchos sitios web, pero no todos los sitios web son accesibles, principalmente para las personas con discapacidad visual. Pues bien, ¿cómo se comunican las personas con discapacidad visual? Hay me estoy adelantando un poco, pero utilizan lo que se llama lectores de pantalla, ¿ya? Que es un software que se instala en los dispositivos, ya sea un computador o bien en alguna tablet o en el celular, y que lo que aparece en la pantalla es lo que se traduce en voz, en audio. Así, la persona con discapacidad visual puede escuchar lo que está diciendo o lo que aparece, la información que está en estos dispositivos digitales. Acá entonces les hago vamos a revisar brevemente lo que es la accesibilidad web, que es, en el fondo significa que los sitios web cuenten con herramientas que permiten a las personas con distintas discapacidades utilizarla y poder acceder a la información que está en esos sitios web. Acá hay un gráfico que dice, por una parte, el lado izquierdo dice diseño web y al lado derecho ayudas técnicas. Entonces, la parte del diseño web, cuando alguien está creando una página web, es importante que ese diseño web esté programado con todas las características de accesibilidad respectivas. Mientras que las ayudas técnicas son elementos que las personas con discapacidad deben utilizar para poder acceder a esa información. ¿Ya? Un ejemplo concreto, si ustedes ingresan a un sitio, por ejemplo, de Fundación Vía Independiente, nosotros desde la fundación deberíamos procurar de que la información sea accesible. Pero una persona con discapacidad puede tener una ayuda técnica, por ejemplo, el lector de pantalla, que es una ayuda técnica para que le permita leer lo que la página web está informando. Partir acá mostrando algunas tecnologías que sirven para acceder a la información y los vamos a ir dividiendo como por tipo de discapacidad. Ya hay bastante información relacionada con esto y la idea es que vayamos aprendiendo de cómo se comunican las distintas personas con discapacidad. Vamos a partir por discapacidad auditiva, que para muchos debe ser habitual y ya más conocido. Tenemos todo lo que son los subtitulados y la lengua de señas, ¿cierto? Entonces acá, ¿por qué los ponemos juntos? Porque hay que comprender algunas cuestiones básicas, por ejemplo, que no todas las personas con discapacidad auditiva, en este caso algunas personas sordas, no todas manejan la lengua de señas, ¿ya? Porque, por ejemplo, adquirieron la discapacidad en edad adulta, puede que hayan tenido un accidente, alguna enfermedad, pero ya hablaban o escuchaban desde antes. Entonces, si bien pueden ir aprendiendo la lengua de señas, puede haber un periodo en que no se manejen bien. Pero también hay otras personas, y no todas las personas sordas, en el fondo se manejan en el lenguaje oral y escrito. Esto es bien importante porque en el fondo puede que sea una persona que nació con algún tipo de discapacidad auditiva,
por lo tanto nunca logró escuchar, a pesar de que, claro, van aprendiendo a través de las vibraciones, a leer los labios, por ejemplo, y también a leer y escribir, pero no con las mismas lógicas de las personas oyentes. Por eso es muy importante que cuando se generan documentos multimedia, estos documentos integren ambos sistemas. ¿Qué quiero decir? El sistema de subtítulos que se coloca en los videos y también el sistema de lengua de señas. Podemos ver hoy día, por ejemplo, que hay varios, tenemos en algunas plataformas de streaming, como es Netflix, que la mayoría tiene subtítulos, ¿ya? O incluso los canales de cable también se puede poner subtítulos. E incluso hay una ley en Chile en que obliga, en el caso de la lengua de señas y el subtitulado, a que los canales de televisión puedan contar con lo que se llama closed caption, o que son subtítulos escondidos, ¿ya? Y esos subtítulos los pueden habilitar con el control remoto las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, para que se va en tiempo real generando un subtitulado. También en esta misma ley, en esta misma normativa, que es un decreto supremo, indica que los canales de televisión también deben incorporar lengua de señas de manera alternada, los canales nacionales, en los noticieros centrales, bueno, en todos los noticieros en realidad, y bueno, también deben incorporarla cuando están dando avisos de situaciones catastróficas o situaciones de emergencia. ¿Ok? Bueno, algunos tips para poder generar subtitulado y lengua de señas en los videos es que en YouTube, por ejemplo, cuando uno sube un video a YouTube, permite tener subtitulados automáticos, aunque bien se recomienda tener subtítulos escritos de manera directa, a veces es un poco complejo cuando son videos muy, muy largos. También existen servicios que hacen el subtitulado. También se puede recurrir a esos servicios que son de pago. Cuando alguien está grabando un video, por ejemplo, un video publicitario, ahora que se viene el tema de la constitución, de la nueva constitución, si va a haber algún video de campaña, ¿cierto? O cualquier programa de televisión, es bueno que tenga un espacio para dejar un recuadro para el video de la lengua de señas, de la intérprete de lengua de señas. La idea es que este rectángulo no sea pequeño, porque también sería injusto que la persona con discapacidad visual tuviera que acercarse o no pudiera visualizar los movimientos de él o la intérprete de lengua de señas. Siempre este recuadro se ubica en el costado inferior derecho. Es como una convención que hay. Están también las transcripciones. Bueno, ¿qué es la transcripción? En estricto rigor es la información que se encuentra en audio se traspasa a texto escrito. ¿Por qué es necesario las transcripciones? Porque, por ejemplo, hay información relevante en la radio, en los podcasts, ¿ya? Que las personas con discapacidad auditiva no pueden acceder. O incluso cuando hay algunos clases, algunos cursos online sobre todo, no hay esta especie de transcripción. Solo cuando es de audio a texto, porque en el caso de los videos, como vimos anteriormente, se utiliza el subtitulado. Existen algunos software que pasan de voz a texto, pero muchas veces la mayoría de ellos se deben ir corrigiendo, o sea, deben contemplar una revisión posterior, porque a veces
como son máquinas, algunos de estos software no lo hacen de manera perfecta. Acá, bueno, lo van a ver después, la plataforma también, ahí les dejamos un link con algunas ideas y con alguna información para que puedan utilizar tecnología para traspasar de audio a escritura. Acá algo importante también, que lo voy a comentar después en la discapacidad física, tiene que ver con poder escribir en el computador solo con audio. Ahora vamos a pasar a un tema de discapacidad intelectual y cómo acceder a la información. Si bien hay muchas metodologías que se pueden utilizar para la discapacidad cognitiva o intelectual, hay una que es muy reconocida y que está teniendo mucha tendencia hoy en día, que es la lectura fácil. Esta es una forma de escribir para que las personas que tienen algún tipo de dificultades en la comprensión puedan entender lo que leen. ¿Ya? Esta tiene técnicas específicas, por ejemplo, algunas pautas que se llevan a cabo, algunos paso a paso, que permiten desarrollar. Lo más importante de esta lectura fácil es que requiere una validación con personas usuarias, o sea, con personas con discapacidad cognitiva. Hoy día hay varios textos de información oficial, por ejemplo, un texto que habla sobre el teletrabajo, para que las personas con discapacidad cognitiva puedan entender de qué se trata el teletrabajo, o también qué está sucediendo hoy día en términos de la pandemia. Son información importante que todas las personas deberíamos manejar, pero a veces está escrita como veíamos al principio, como una de las barreras cognitivas, el lenguaje muy técnico, muy complejo, que dificulta la comprensión. Entonces, la lectura fácil viene a solucionar este problema. Usualmente son documentos alternativos, pero lo ideal es que los textos oficiales tengan lenguaje sencillo. ¿Qué quiere decir que sean textos alternativos? Que en el fondo permite tenemos un documento oficial, una ley, por ejemplo, y el documento alternativo aparte, que es en lectura fácil. También se utiliza mucho en lectura fácil y en otros textos en general, lo que es el uso de pictogramas, que son dibujos que permiten comprender ciertos contextos, situaciones, entre otras cosas. Y a personas que no tienen como manejo escrito o oral, les permite también comunicarse a través de unos tableros de comunicación que no lo puse acá, pero permite ir escribiendo, por ejemplo, ir identificando o haciendo algunas solicitudes. Por ejemplo, quiero comida y se presiona el botón de alimentación. ¿Ya? Entonces, todo eso es una comunicación mediante pictogramas o fotografías. Permite transparentar sentimientos, necesidades, quiero ir al baño, deseo comer, me gustaría salir, o incluso se pueden ahí en los tableros ir incorporando personas como mamá, papá, entre otros. Acá hay un ejemplo de lo que es la lectura fácil, que habla aquí sobre la Ley de Protección al Empleo en lectura fácil. Acá hay un icono que es cuadrado, tiene un fondo azul y hay como una persona leyendo y dentro del texto hay como una manito con dedo hacia arriba. Ese es el icono de lectura fácil. Entonces, cuando uno ve un texto de este tipo, quiere decir que ese texto está hecho en lectura fácil. Entonces acá lo voy a leer para las personas que tienen discapacidad visual. Es bien breve, dice, en este momento hay una pandemia en todo el mundo, ¿ya? Y está destacada la palabra pandemia.
Y eso quiere decir que al costado derecho hay una definición de lo que es la pandemia. Dice, pandemia es una enfermedad que contagia a muchas personas en todo el mundo. Luego en el texto dice, una nueva enfermedad que contagia a muchas personas. Luego la enfermedad se llama COVID-19. Esta enfermedad la causa un virus del tipo coronavirus. Y al costado, como virus está destacado, está la definición del virus. Y así sucesivamente se va generando un texto de lectura fácil. Vamos a pasar a lo que es discapacidad física. Algunas personas tienen dificultades en la movilidad, ya sobre todo en las extremidades superiores, como son los brazos, extremidades inferiores. Para el tema de la comunicación, principalmente afecta cuando hay dificultades en la motricidad de los brazos, ¿ya? O cuando la persona no puede hablar por sí misma. Entonces, en estos casos, hay algunos dispositivos, esto ya más que un software, son hardware, que son dispositivos electrónicos. Acá destacan los punteros, que pueden ser el puntero encefálico, que vemos aquí en una fotografía a la izquierda, que son como unos casquitos que se ponen. Uy, un poco de ruido en mi casa, disculpe, no sé si se escucha. Ya, acá hay una foto de una persona utilizando, un joven, un puntero encefálico que tiene un puntero, valga la redundancia, o una extensión que puede ser recta, puede ser curva, ya que sale desde los costados de la cabeza a través de este casco, o puede ser desde el frente, y permite, a través del movimiento de la cabeza, ir marcando las letras en el computador. Y así poder ir escribiendo. Y a partir de esto hay una serie de otros mecanismos para poder utilizar los computadores en este caso. Por ejemplo, tenemos acá al costado derecho alguien que a través del movimiento del mentón puede ir controlando con un joystick, ya sea un aparato cualquiera o incluso el computador. También existen lo que se denominado switch, que son pulsadores. Estos pulsadores, en la medida, por ejemplo, se tienen que complementar con una aplicación digital, con algún software. Entonces, en la medida que el computador va mostrando en la pantalla algunos sistemas, por ejemplo, de que va pasando de un lugar a otro de manera automática, cuando se aprieta el switch, el cursor del computador hace clic en ese lugar donde estaba posicionándose. Eso se llama barrido muchas veces. Entonces, como les decía, esto se complementa entre un switch y un software. Hay otra tecnología que se denomina eye tracking. Esta tecnología tiene que ver con mucho más compleja esta tecnología, pero es un software con algún dispositivo que permite que las personas que no tengan mucho movimiento de su cuerpo, casi nada, por ejemplo, las personas que están en un estado de, se me olvidó el nombre, que no pueden mover nada, salvo los ojos. Problemas neurológicos serios. Exacto, con algunos problemas neurológicos. Y en el fondo, al poder movilizar los ojos, pueden controlar el computador, y por eso que se llama eye tracking, que es como el movimiento de los ojos. Primero se hace una configuración del dispositivo, ya para calibrarlo, para calibrar este dispositivo, y va a ir dependiendo del nivel como de movilidad de la persona, y si tienes algunos temblores, por ejemplo, entonces se hace como una previa adaptación. Como ya habíamos conversado un poco, la discapacidad visual, cuando va o requiere accesibilidad a la información, utilizan algunos software.
Estos software, como les comentaba, son los lectores de pantalla principalmente, que en el fondo permiten como leer lo que dice la pantalla. Pero si ustedes se dan cuenta, hay imágenes, la imagen no es un texto. Cuando uno saca una foto, eso no es texto, por lo tanto el lector no sabe lo que es, solo sabe que es una imagen, el nombre de cómo está guardado el archivo, cuál es el formato en el que está guardado, nada más que eso. Por eso es importante cuando uno comparte, ya sea en redes sociales o cuando comparte en una página web, una fotografía, pueda ir acompañada de una descripción de esa imagen. Y ahora vamos a ver algunos tips para poder hacer una descripción correctamente. Pues bien, esto es bien útil, se utiliza bastante. Estas descripciones de imagen, por ejemplo, siempre deben decir qué se está describiendo. Si es una infografía, si es una foto, si es un afiche, si es un gráfico, si es un meme, o un video también, o una imagen de un video, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hay que tener presente para describir? Que se describen las cosas más importantes. Por ejemplo, si hay un texto, se describe el texto. Si hay una persona, decir que es una persona. Si hay objetos destacados, mencionar esos objetos destacados. También tiene que haber un orden de relevancia, siempre lo más importante primero. Y también de lo general a lo particular. Siempre partimos como de si hay de fondo hay una fotografía, se dice primero, se describe lo que hay en el fondo, y luego lo particular, que puede ser lo que está en primer plano, que puede ser texto. También se debe describir de lo general a lo particular. Eso ya lo comenté recién. Y se tiene que describir como el mismo orden que nos enseñaron de chicos para dibujar, o para describir también, tiene que ver con de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No debe ser tan detallado, ¿ya? Por ejemplo, tampoco debe ser muy detallado en los colores que se están diciendo, ¿ya? Porque muchas veces las personas con discapacidad visual tampoco se manejan las diferencias de colores, pero si hay un color que es importante resaltar, sí se puede decir. Por ejemplo, cuando uno describe una bandera, si uno describe la bandera de Japón, uno dice, la bandera de Japón tiene un fondo blanco y un círculo central de color rojo, porque los colores sí son importantes para describir banderas. Y se debe informar la ubicación de los elementos, esto es muy importante. Por ejemplo, arriba a la izquierda o al costado inferior y derecho, por decir algo. Hay varios errores que se generan en la descripción y la idea es que ustedes tampoco lo cometan. Uno de ellos es que usar subjetividad o apreciaciones personales. Si vemos un paisaje de unas montañas de la cordillera de los Andes, uno no puede decir es un hermoso paisaje de la cordillera de los Andes. No, uno simplemente dice son montañas nevadas. ¿Ya? Si es que está nevado, por supuesto. Tampoco se debe omitir información, sobre todo si es texto. Si hay texto en la imagen, se tiene que decir todo el texto de la imagen. Hay una experiencia que tuve hace un tiempo atrás, que alguien envió en un WhatsApp la descripción de la imagen de una ficha que invitaban a un conversatorio, pero la persona no ponía el link de acceso al Facebook Live. Entonces, al no estar el link, la persona podía enterarse de que era un afiche sobre un tema específico, pero nunca podía acceder a participar de ese conversatorio porque no tenía acceso al link, porque quien hizo la descripción omitió información. Tampoco se puede interpretar un contexto, por ejemplo, que es muy parecido a la subjetividad. A mí me parece que esta imagen quiere representar tal cosa. Eso no corresponde, ¿ya? Porque esto no es describir o interpretar, por ejemplo, una pintura artística. Esto es poder describir una imagen de manera objetiva. Y tampoco se sugiere duplicar descripción. Si hay información repetida, es mejor decirlo solo una vez.
Aquí tenemos una fotografía. Este es un ejercicio para las personas que no tienen discapacidad visual. Si acá hay personas con discapacidad visual, podemos hacer el ejercicio y luego revisarlo, y la persona con discapacidad visual podría decirnos si le parece bien o no cierto como la descripción que podamos ir haciendo. Ya, acá voy a dejar este ejercicio. Damos 2 minutos para que puedan cada uno allá en su casa hacer una descripción de la imagen que acá estamos visualizando. No la voy a describir en voz alta todavía para no dar pistas. Por ahora vamos a pasar entonces acá a mostrarles cómo haríamos nosotros la descripción de imagen. Primero podríamos decir, otra cosa importantísima, no hay una fórmula única para escribir una descripción de imagen, ¿ya? O sea, no pueden haber 2 descripciones muy distintas, pero que son igualmente válidas y correctas, ¿ya? Acá nosotros vamos a dar un ejemplo de cómo describir esta imagen en particular. Primero, puede ser en la parte superior se aprecian 2 fotografías. La foto de la izquierda son 2 mujeres conversando y una de ellas usando lengua de señas. Ojo, con el lenguaje correcto. Alguien por acá había mencionado lenguaje de señas, pero como lo vimos antes, se dice lengua de señas. En la foto de la derecha, una mujer ciega con un perro lazarillo. ¿Por qué? También comentarles que algunas personas daban detalles del color del pelo o del fondo, pero ¿qué es lo más importante? ¿Es importante el fondo o es importante la imagen que quiere reflejar a una mujer con un perro lazarillo? ¿Ya? Acá sí, pude haberle agregado que utiliza lentes oscuros, porque al parecer sí es algo importante. Ya eso puede que se haya escapado acá. Y en la parte inferior de la foto está el logo de la Fundación Vida Independiente Chile. Como les comentaba, no hay una descripción única. Para esto pueden haber muchas descripciones y todas son igual de correctas. ¿Por qué les comento que también la idea no es entrar en tanto detalle? Porque la persona ciega que lo está leyendo con lector de pantalla, si bien a muchos lo tienen a una alta velocidad el lector de pantalla, le puede quitar mucho tiempo en identificar o confundir. Bueno, vamos a avanzar. Para las personas con discapacidad visual, también existen otras herramientas, entre ellas la audiodescripción. Voy a quitar los micrófonos. ¿Y la audiodescripción qué es? Básicamente permite transformar la información que es visual de un video a una forma auditiva, ¿ya? Por ejemplo, bueno, como les comentaba acá, pueden apreciar en la pantalla que dice que se utiliza en videos, se utiliza en clips, en cápsulas, se utiliza también en películas. Ustedes pueden ver en Netflix que hay una opción que permite elegir audiodescripción, y eso está pensado para personas ciegas. La audiodescripción es, por ejemplo, que se va relatando lo que ocurre más allá de escuchar los diálogos, lo que ocurre de forma visual. Por ejemplo, si una persona se para del asiento, pero no hay un sonido que permita saber de que la persona se paró del asiento porque movió su silla. Y, por ejemplo, si hay también texto en la pantalla, es importante que se mencione. Ya les voy a dar acá unos contraejemplos más adelante. Puede incluirse de manera alternativa, un audio distinto, ¿ya? O como existe en Netflix, por ejemplo. Si de repente compartimos un video en las redes sociales, un video cortito, porque los largos ya se dificulta un poco, importante que se pueda hacer una descripción, ya en la bajada en la descripción del video, ya cuando uno hace una bajada
en Facebook, como publicar un estado, se pueda describir parte de la descripción del video. Sobre todo cuando tiene audio y no tiene ninguna voz en off. Perdón, cuando tiene texto y no tiene voz en off, eso quise decir. Hay algo muy importante para las personas que no son ciegas completamente, pero sí tienen baja visión. El contraste es muy importante. En el fondo, ¿qué significa contraste? Que el fondo de una imagen se diferencia, el color del fondo de una imagen se diferencie de lo que está en primer plano, principalmente cuando es texto. Y la idea es que estos colores sean opuestos, suficientemente opuestos para que permita leerse sin que te duelan los ojos, por ejemplo, o que tengas que acercarte mucho o agudizar demasiado tu visión. Siempre se recomienda que tenga alto contraste y hay distintos sitios para poder verificar el contraste. Poner un color de fondo y un color más cercano. Y ahí les vamos a dejar algunos links para poder revisarlo. Acá tenemos un ejemplo al costado derecho. Abajo hay una imagen de fondo blanco con unas letras verde oscuras que tiene bastante contraste y se puede leer. Sin embargo, arriba hay una foto con fondo blanco y un verde muy clarito que es un poco difícil de leer. Tenemos redes sociales. Aquí vamos a ver esto que nos comentaban hace un ratito con el WhatsApp. Tenemos que diferenciar primero qué son los emoticones y qué son los stickers, ¿ya? Los emoticones son estos dibujitos que vienen por defecto o vienen integrados en WhatsApp, ¿ya? O en los distintos formatos de texto, ya sea pues, también Facebook tiene emoticones. Estos emoticones ya vienen con una descripción, por decirlo de alguna manera, de fábrica. Quien lo diseñó con una descripción. Entonces, cuando el lector de pantalla pasa sobre un emoticón, por ejemplo, acá hay un emoticón de una cara con lentes de sol. Entonces te puede decir cara con lentes de sol. Y la persona ciega sabe que es un emoticón de una cara con lentes de sol. La idea es que no se repitan tantas veces. Hay personas que ponen 10 corazones, 10 caritas lanzando un beso, porque si uno pone eso, 10 corazones, te dice corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo, 10 veces. Entonces, eso dificulta un poco el entendimiento. Por lo tanto, los emoticones no deberían describirse. En el caso de los stickers, que ustedes ya lo deben conocer, ahora último está muy famoso, son recortes que cualquier persona puede hacer. Acá podemos ver en la pantalla que hay un emoticón de un dibujo de Plaza Sésamo, de uno de los títeres de Plaza Sésamo con un fondo de una llama, algo que está viendo. En el caso de los stickers, por el momento los lectores de pantalla no los leen, por lo tanto dificultan la comprensión para las personas con discapacidad visual que utilizan lectores de pantalla. Por lo tanto, cuando uno está en un grupo de WhatsApp, hay que preguntarle a la persona con discapacidad, o sea, estamos en un grupo de WhatsApp donde sabemos que hay una persona con discapacidad visual, preguntarle cómo llegar a un acuerdo para el uso de stickers. Si la persona prefiere no usar stickers, pues respetemos la decisión y no usemos stickers. Pero también hay algunas personas que prefieren que se le envíen, pero con descripción, ¿ya? Entonces, va a depender de lo que la persona también prefiera. En el caso de Instagram, vamos a pasar acá a otra red social. Cuando uno sube una foto en Instagram, ustedes saben, Instagram es una aplicación totalmente visual. Cuando uno sube una foto, permite tener un espacio para agregar lo que se llama texto alternativo. En ese texto alternativo uno escribe la descripción de imagen. Esa descripción que nosotros aprendimos a hacer en el ejercicio anterior es el que se coloca acá en este texto alternativo. Si no puedes hacerlo en el texto alternativo, lo puedes hacer en la bajada de la foto.
pero hay que decidirse por una sola, o en el texto alternativo o en la bajada, para no duplicar información. Porque algunas personas han dicho que en realidad el lector de pantalla no lee bien el texto alternativo de Instagram, pero vamos esperando a ver si van mejorando la tecnología de esta aplicación. Cuando uno sube un video no te dan opción para describir el video, por tanto no hay texto alternativo, por eso se puede agregar en la bajada de fotos. Lamentablemente las historias no son accesibles por el momento. Acá les voy a mostrar algunos pasos de cómo subir texto alternativo. Primero, si ustedes tienen a mano su celular, pueden abrir la aplicación y pueden ir haciendo el ejercicio. Primero, tienen que hacer como que van a subir una fotografía en un post. Cuando tienen subida la fotografía, pasaron los filtros y les permite escribir un texto al costado de la fotografía, tienen que ahí bajar, con el dedo, ¿cierto? Bajar hasta abajo, donde dice configuración avanzada. Está justo al final. Y en configuración avanzada, cuando uno hace clic, aparece esta imagen que tenemos aquí a la derecha, que da distintas opciones, y al fondo abajo también dice accesibilidad, escribir texto alternativo. Uno hace clic ahí y está la opción para escribir texto alternativo. Acá otra recomendación, cuando uno sube más de 4 fotos juntas, así como en un álbum de fotos, se hace un poco difícil agregar una descripción a cada una. Por eso se recomienda ahí no subir más de 4 fotografías. Ojalá que mejore un poco la tecnología para que eso no ocurra y podamos subirlas todas con toda la descripción. Ojalá hayan podido hacer el ejercicio de subir. Luego tenemos Twitter. En Twitter algo similar, permite subir texto alternativo cuando uno sube una foto. Cuando tú la subes, hay una opción que te dice, justo debajo de la foto, agregar descripción. Uno hace clic ahí y se abre un espacio para escribir la descripción. Y no olvidar, antes de volver a la foto, hay que apretar el botón guardar. También en Twitter, cuando uno sube un video, si bien, por ejemplo, acá hay un video de una franja, de la franja electoral, no sé si la van a poder escuchar, porque nunca me ha funcionado que otros me escuchen. Aparece acá un texto, ¿cierto? Dice organizaciones de la sociedad civil, pero no tiene ninguna voz en off que me diga que en este video el título dice organizaciones de la sociedad civil. Entonces acá la recomendación es que puedan, si suben un video en Twitter, puedan hacer la descripción por hilos, ya que tiene texto como limitado en Twitter, solo 280 caracteres, lo puedan hacer como en el hilo. Y acá voy a adelantar el video. Lo mismo, al final dice, súmate, participa, vota, pero no hay ninguna voz en off que diga en voz alta lo que está apareciendo en el video. A eso nos referimos cuando decimos que es necesario que haya audiodescripción o al menos una voz en off diciendo lo que aparece, el texto que aparece en la imagen del video. Vamos a pasar a Facebook ahora. Facebook también tiene una opción de texto alternativo para subir descripción de imágenes. Primero tenemos que hacer como si subimos una fotografía. Cuando nos posicionamos sobre la foto, en el costado superior izquierdo dice editar. Uno hace clic en editar. Luego te da 4 opciones: recortar, girar, etiquetar foto y texto alternativo. Haces clic en texto alternativo y te da 2 opciones. Uno, texto alternativo personalizado, que es donde tú escribes manualmente la descripción de la imagen, o también te da una descripción automática, ya que aquí utilizando inteligencia artificial, y si se dan cuenta, el texto automático me dice, la imagen puede contener 4 personas,
texto que dice BIC, Vía Independiente, Fundación Chile. ¿Ya? Ahí ustedes pueden optar por alguna de las alternativas que le dan. No hay opciones para videos ya de texto alternativo. Por eso se recomienda describir en el texto de la imagen. Eso en referencia a las redes sociales. Vamos a revisar lo que son los documentos accesibles. Hay algunos, Office particularmente tiene unas herramientas que permiten revisar un documento y es muy útil para PowerPoint si el documento tiene accesibilidad para personas con discapacidad visual principalmente o no la tiene. Te va identificando algunos errores. Acá hay algunas imágenes, pero yo quiero que en el fondo les va a decir el paso a paso, tanto para el sistema operativo iOS de Mac o también para Windows. Acá es un resumen de lo que vamos a revisar, pero yo prefiero, no me permite, ya, voy a compartir pantalla del PowerPoint directo. Ahora voy a compartir de nuevo en formato edición. Acá ustedes pueden ver un PowerPoint que tiene distintas, que está como en formato de edición, donde yo puedo modificarlo, ¿cierto? Entonces aquí hay tienen que poner mucha atención en esta parte. En el menú superior hay una sección que dice revisar. Hacen clic ahí y después el menú de abajo en la barra de herramientas hay una opción que dice comprobar accesibilidad. Cuando ustedes hacen clic en comprobar accesibilidad, se va a abrir otra barra de herramientas o de información en el costado derecho. Y acá les va a dar un montón de información. Entonces una de ellas, por ejemplo, te dice hay errores. Y los errores hay que corregirlos sí o sí, porque los errores en el fondo dificultan la lectura de pantalla para las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, acá dice falta texto alternativo. Entonces me dice inmediatamente que hay imágenes que no tienen texto alternativo. Por ejemplo, yo voy a esta figura que me dice foto 2 y me lleva a la diapositiva que le falta el texto alternativo. Entonces, acá en Windows es muy sencillo porque yo aprieto la flecha que está aquí al costado derecho, me aparece una lista desplegable con opciones y me da dos opciones importantes. Una, que son las recomendadas, agregar una descripción, y la otra, marcar como decorativo. Si es una imagen que no aporta información, de repente puede ser una flecha o puede ser una línea diagonal, una línea vertical que no aporta, se le puede poner como marcar como decorativo. Si tú quieres ponerle una descripción, hace clic en ella y te aparece la opción para agregar texto alternativo. Y ahí uno puede describir acá 4 fotos de 4 switch de colores amarillo, verde, rojo y azul. Ya, esto lo hago rápido ahora, pero también puedes poner arriba está el azul, en la izquierda el amarillo, a la derecha el rojo, abajo el verde. ¿Ya? Eso en cuanto a los errores. También permite subir subtítulos si uno quiere, si es que acá hay un video, por ejemplo, y el video no tiene subtítulos. Si uno tiene guardados los subtítulos en un formato determinado, lo puedes subir. Acá te dice insertar subtítulos. Pero para eso primero tienes que generar los subtítulos aparte. También me dice que hay ciertos contrastes que no están funcionando mucho. Ya me dices el contraste de texto difícil de leer. Por ejemplo, este tiene mucha razón. Este color celeste que está acá arriba tiene letras blancas, entonces el contraste es un poco diluido, ¿ya? La idea es que a lo mejor este sea azul, un azul o un gris oscuro.
Me voy a saltar acá. Esta parte es muy importante. Comprobar el orden de lectura. Por ejemplo, a ver, déjenme ver un ejemplo que sea, ya, aquí tenemos en la diapositiva 6, tenemos una imagen, tenemos un título, tenemos otros elementos, ¿ya? Tenemos 3 elementos acá. Tenemos también una imagen de un recuadro de la página. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos clic en el botón derecho, comprobar el orden de los objetos. Me aparecen los 3 objetos, el título, en este es el que quiero ver. Entonces me aparece un título, me aparece un rectángulo, una imagen, otro marcador, un diagrama. Primero, este es el título que está en la posición 1. ¿Por qué es importante el orden de lectura? Que es el orden en que el lector de pantalla va a leer los elementos de la diapositiva. Entonces aquí uno los puede mover, uno los puede tomar, los puede bajar, subir, mover como uno quiera. ¿Ya? Ahí desaparecieron, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo debería ser este orden? ¿Qué queremos que se lea primero? Yo creo que primero debe leer el título. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos en primer lugar el título. Después, ¿qué queremos que se lea? Acá hay unos rectángulos que son decorativos, por eso no tienen número. Después, ¿qué queremos que se lea? ¿La imagen o este elemento que tiene información adentro? Yo quiero que sea primero el diagrama. Entonces lo pongo más arriba, que sea el diagrama. Luego que sea la imagen y al final que sea la página. O si quiero que sea la página primero, la pongo arriba. Esto es importante porque cada uno sabe cuando arma su diapositiva qué es lo primero que queremos que se lea, qué es lo siguiente y así sucesivamente. Después tenemos ya, revisamos eso. Le damos comprobar accesibilidad. Hay algunas sugerencias, por ejemplo, en este caso, el título de la diapositiva. Hay títulos que se repiten. Por ejemplo, tienen el mismo título, modelos. Entonces, el lector podría decir que son en la misma diapositiva, pero aunque son distintas. Podríamos poner modelos y después modelo entre paréntesis continuación o algo así. El Twitter también tiene repetidas algunos, porque hay 2 diapositivas o 3, todos que tienen el mismo título que dice Twitter. Y hay algunos servicios inteligentes que me propone texto alternativo. Por ejemplo, comprobar descripción. Esta imagen, que es el logo de la fundación, dice interfaz de usuario gráfica, texto, descripción generada automáticamente. No me ayuda para nada, pero eventualmente podría haber otra imagen que sí me identifique el texto que está en esa imagen, sobre todo cuando es texto. Cuando es la fotografía de una persona ya es más difícil. Acá, si bien ahora hicimos un repaso muy rápido, cuando uno se posiciona en uno de los errores o sugerencias, acá abajo te va apareciendo información adicional y te dice todos los paso a pasos que debes hacer para hacer la corrección necesaria. ¿Ya? Entonces, no es necesario que se vean, bueno, pueden ver tutoriales y todo eso, pero es mucho más importante, yo creo, y relevante que vayan mirando acá la sugerencia que te va dando y cómo corregir aquellos errores. Y creo que con esto ya estamos terminando casi. Acá hay un resumen. Bueno, con esto ya el tema de los documentos accesibles en PowerPoint y más que nada algunos tips son que los títulos deben estar en estilo asignado como título. No poner como estas nuevas cajitas de texto y ponerlos en negrita y que queden como título. Si van a incluir audios o videos en la PPT, se sugiere hacer una transcripción en la parte de abajo, que son las notas aquí. ¿Ya? No poner texto sobre imágenes, ¿ya? Para que tenga una buena lectura y tampoco
poner imágenes que sean parpadeantes, porque para personas que tengan alguna alteración neurológica podría generar alguna dificultad. Por ejemplo, las personas que tienen epilepsia, las imágenes parpadeantes les podrían generar alguna crisis. Y por último, los documentos en PDF. Cuando uno crea un documento accesible en Word o en PDF, y tú lo traspasas a, perdón, en Word o en PowerPoint, y tú lo traspasas a PDF, va a mantener su accesibilidad. Cuando de repente tenemos documentos escaneados en PDF, todo va a depender de lo que estás escaneando. Si es un escáner con texto, por ejemplo, el contrato, un contrato de trabajo, ¿ya? Ese contrato de trabajo uno lo puede escanear y utilizar unas herramientas que se llaman OCR, que son software de OCR, que significa reconocimiento óptico de caracteres, y este sistema lo que hace es identificar caracteres, o sea, letras. Te identifica las vocales, las consonantes, y las va transformando en palabras texto plano que pueden ser leídas por el lector de pantalla. Porque acuérdense que cuando uno escanea algo, se transforma ese escaneo en una foto, y los lectores de pantalla no leen fotos. Hay dos software que a mi gusto son muy buenos. Está el Avi Fine Reader, que el Avi Fine Reader es un software para computador que es uno de los más utilizados y los que tienen mejor calidad, pero ese es de pago. Y también para los dispositivos móviles está el Cam Scanner, que permite escanear con tu celular, pero también para utilizar la versión de OCR tienes una versión gratuita, pero después tienes que pagar. Hay otros dispositivos, pero tienen menor calidad. Pues bien, hemos terminado este taller. Si tienen alguna duda, lo pueden comentar ahora. Espero les haya sido de interés y lo puedan ir aplicando en su vida diaria. Eso, muchas gracias, y estamos encontrándonos la próxima semana. Chao, chao.